Muy buenos días. Mi nombre es Miriam Rosas y en nombre de NetSoft les damos la más cordial bienvenida a este curso, en el cual conoceremos el módulo de Light Manufacturing and Assemblies de NetSuite. Este será presentado por nuestra Functional Manager Elisa Martínez. Y en caso de tener alguna pregunta, les voy a pedir por favor que lo anoten en el chat y con gusto al final de la sesión estaremos respondiéndolas. En caso de que el tiempo no nos dé oportunidad, se les responderá vía correo electrónico. Sin más preámbulos, los dejo con Elisa. Ay, perdónenme ahí. Hola a todos, buenos días. Mucho gusto a todos. Esperando que sea un muy buen martes. Voy a regresar a la presentación, como Miriam me hizo favor de presentarme. Soy Elisa Martínez de Velasco, encargada de algunos módulos dentro de NetSuite. Y hoy vamos a ver Light Manufacturing and Assemblies. Déjenme compartirles la presentación otra vez. Y vamos a platicar un poquito de qué son los ensambles dentro de NetSuite. Dentro de NetSuite tenemos la parte de manufactura y dentro de la parte de manufactura tenemos 3 módulos importantes. Este sería el primero, ensambles, ¿no? En Light Manufacturing and Assemblies. Tenemos también el segundo módulo que es Weapon Routing y tenemos manufactura avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3? Digamos que Light Manufacturing and Assemblies es nuestro primer módulo, el más sencillo, ¿no? Que nos va a permitir tener el tracking de nuestra manufactura sin llegar a detalle, ¿no? Digamos, construimos, tenemos costos, tal. La diferencia contra las otras es que, bueno, ya en Weapon Routing y obviamente en manufactura avanzada tenemos el proceso o el progreso de nuestra línea de manufactura. Podemos hacer una tabla de costos extras y podemos llevar, por ejemplo, mermas, etcétera, ¿no? Este sería nuestro primer módulo, el más sencillo dentro de NetSuite. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir llevar un BOM dentro del ensamble. Eso quiere decir que vamos a construir nuestro ensamble y vamos a tener cuáles son los artículos que conforman este ensamble y el costo de estos artículos se tomará del costo de ese BOM. Nos permite, nos permite definir y optimizar la programación de estas órdenes de trabajo, del inventario y la gestión de estas órdenes de trabajo para que podamos tener una visualización. También esto, este será otro tema a platicar en otra sesión, pero esto también se puede conectar con lo que es el demand planning. ¿Para qué? Para que de acuerdo a nuestra programación de orden de trabajo podamos hacer las compras, para que también podamos planear estas órdenes de trabajo, etcétera, ¿no? Tenemos las órdenes de trabajo generadas en el sistema y, bueno, obviamente impulsadas a la demanda del cliente, ¿no? Nos permite una capacidad de planificación tanto del trabajo de nuestra planta como de nuestro inventario. Podemos liberar órdenes de trabajo de forma masiva. Podemos vincular órdenes de venta y órdenes de compra a nuestras órdenes de trabajo. Si yo tengo una orden de trabajo que no tiene existencia, puedo vincularla a una orden de compra. Y obviamente también si un cliente me está pidiendo cierta cantidad de producto que no tengo, lo puedo vincular a mi orden de trabajo. De esta manera, ustedes saben que NetSuite nos permite tener esta trazabilidad de todas estas transacciones. Podemos tener ensambles en los que nosotros les podamos asignar los lotes o las series, dependiendo de los productos que estemos trabajando. Y obviamente los costos, ¿no? Que era lo que platicábamos, porque pues el costo va a venir desde el artículo. Entonces vamos a poder evitar algunos temas de error humano, ¿no? En el que el costo puede variar. Aquí ya tenemos un costo mucho más específico o un costo mucho más preciso. ¿Por qué? Porque lo estamos jalando ya desde el artículo, desde el BOM que estamos construyendo. Y obviamente, pues la toma retroactiva de inventario, ¿no?
¿Cuáles son las configuraciones que necesitamos para esta parte de Light Manufacturing? Pues esta parte es súper simple, ¿no? Nos van a colocar el módulo dentro de nuestro NetSuite y nuestra principal configuración va a ser dentro de los artículos. Dentro de los artículos vamos a hablar de componentes y vamos a hablar de ensambles. Podemos también hacer la programación de las órdenes de trabajo y obviamente, bueno, la parte que platicaba hace ratito, pues las configuraciones con respecto al demand planning para toda esta parte del forecast, de la planeación con respecto a nuestro forecast, de también la planeación de nuestro inventario, etcétera, ¿no? Voy a regresarme un poquito a esta parte de los artículos. Voy a hacer un énfasis en algunas cosas para la configuración de estos componentes y de estos ensambles. Como bien decía en la lámina anterior, nos permite, ¿no? NetSuite nos permite generar nuestros ensambles o nuestros artículos bajo lotes o series, que es bien importante. Por ejemplo, si yo quiero construir un ensamble que lleve lotes, mis artículos componentes deben de tener lote. Ajá. Yo no puedo meter a un artículo, a un ensamble de lotes, algún artículo que no esté lotificado, ¿ok? Entonces, voy a hacer este tipo de énfasis conforme vayamos viéndolo en el sistema para que ustedes también sepan cuáles son los pasos o cuáles son los puntos que tenemos que poner atención cuando estamos haciendo las configuraciones para nuestro ensamblaje, ¿ok? Les voy a platicar un poquito de cuál es el proceso que tenemos dentro de nuestra parte de Light Manufacturing, ¿ok? Y acompáñenme en esta lámina. Creo que está un poco fácil de entender por los dibujitos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues, punto número 1, tenemos que hablar de nuestro artículo de ensamblaje. Vamos a hacer el registro de este artículo de ensamblaje. Ahí mismo le vamos a agregar los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los componentes ya tenían que estar creados desde un inicio, ¿no? O creados anteriormente de nuestra lista de materiales. Vamos a definir esas preferencias del sistema, por ejemplo, para la creación de esas órdenes de trabajo. Y vamos a revisar la lista de materiales y podemos revisar la lista de materiales de cada uno de nuestros ensamblajes. Una vez que ya tenemos nuestro artículo de ensamble, entonces podemos iniciar la planificación de la producción. Ajá. Llamamos a este proceso de la fabricación del pedido a la fabricación del stock. Ajá. Verificamos que tengamos existencias. ¿Por qué? Porque si no tengo existencias de ese BOM en NetSuite, ¿no? Obviamente, pues en mi almacén, ¿no? NetSuite no me va a poder o no me va a permitir crear ese ensamble, ¿no? Entonces, siempre es bien importante checar eso. Podemos hacer la creación masiva de esas órdenes de trabajo, como decíamos con respecto, por ejemplo, a la demanda de los clientes. Tenemos que comprar esos artículos que no tenemos. ¿Para qué? Para que nuestra programación y lanzamiento de producción esté completo. Es decir, para que cuando yo ya empiece o vaya a trabajar ese ensamble o esa orden de trabajo, yo ya tenga todo mi inventario, ajá, y ya tenga todas las configuraciones correspondientes. Y de ahí entonces pasamos ya a ejecutar ese trabajo que son las órdenes de trabajo, donde entonces construimos inventario, se hace la toma de inventario retroactiva y podemos entonces ya surtir a nuestros clientes. Este es a grandes rasgos cuál es nuestro proceso de Light Manufacturing dentro de NetSuite. Y ahora voy a pasar a NetSuite para mostrarles cómo vamos a correrlo en el sistema. Listo. Bueno, yo estoy aquí en mi base. Recordemos que NetSuite es a base de roles. Tenemos diferentes roles para manufactura ya configurados, ¿no? Esos roles, igual, como ustedes saben, se pueden editar y se pueden
configurar con respecto a las funciones que tenga nuestro personal en la planta. Y bueno, aquí nada más una vista rápida, pues obviamente yo siendo parte de manufactura, pues tengo mi dashboard donde puedo ver mis órdenes de trabajo, alguna tarea pendiente. También nuestras órdenes de trabajo pueden estar como recordatorios, esas órdenes pendientes por ejecutar, por ejemplo, yo las puedo tener aquí como recordatorios y obviamente puedo tener mis gráficas y todo el dashboard con respecto a nuestro proceso. Importante recalcarles, ¿no? Voy a estar como administrador para no estarme cambiando de roles y no perder un poquito tiempo en esta plática. Pero también quería comentarles que yo en esta base tengo tanto Light Manufacturing como Whip and Routing, ¿no? Que sería nuestro segundo módulo. Entonces, ahorita van a ver dentro de mi menú algunas cosas que no están disponibles para Light Manufacturing, pero las vamos a aclarar, ¿ok? Entonces, como decíamos dentro de la presentación, nuestro paso número 1 sería la creación de esos componentes, la configuración de mis artículos. Y como paso 1 son los componentes, como paso 2 serían nuestros ensambles. Entonces, para esa creación nos vamos a ir a listas, contabilidad de artículos, como si fuera yo a dar un artículo cualquiera de inventario, de servicio, etcétera, y le voy a dar crear. Si yo tengo el módulo de ensambles dentro de mi base, automáticamente, así como aquí me dice artículos de inventario, lote, serie, etcétera, me va a decir ensamble y lista de materiales. Ajá. Y aquí es donde yo voy a seleccionar si ese ensamblaje va a ser de lote o de serie. ¿Ok? Ay, perdón, no sé qué pasó. Denme un segundito. Voy de regreso. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad, Marcia? Sí, la estamos viendo. Listo, gracias. Por un momento pensé. Denme un segundito, por favor. Ya, perdónenme. Entonces, ahora sí, me voy a regresar a NetSuite, ¿ok? Y estábamos en la parte de los artículos. Ok, dijimos, el punto número 1 sería hacer nuestros componentes. ¿Cuáles serían nuestros componentes? Pues cualquier artículo de inventario. Si voy a hacer mi ensamble de lote, recuerden que tienen que ser lotificados. Puede ser artículo de serie. Yo también puedo meter artículos de serie en mis ensambles. Pueden ser, por ejemplo, también artículos de servicio. ¿Por qué digo artículos de servicio? Porque si bien en Whip and Routing, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta plantilla de costos donde yo le puedo agregar horas hombre, horas máquina, etcétera, ¿no? Aquí en el ensamble únicamente vamos a considerar lo que esté dentro de nuestro BOM. Ajá. Entonces, dentro de ese BOM, si yo quisiera agregarle esas órdenes o ese monto de la mano de obra, tendría yo que meter, por ejemplo, en ese ensamble un artículo de servicio, de tal forma que me agregue ese costo. Igual, por ejemplo, podríamos manejar así un tipo de merma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la merma del Whip and Routing y aquí? Que, bueno, ensambles no lleva merma, ¿no? De forma de implementación, podemos de alguna forma decir, bueno, yo sé que mi ensamble normalmente lleva una merma de 5 pesos. Y entonces agregar ese artículo de servicio que sean 5 pesos para que me contabilice dentro de mi área, financiera, ¿no? Que yo pueda ver esa parte, pero no quiere decir que el sistema me lo vaya a calcular, ¿ok? Entonces, aquí, para hacer nuestros componentes, podemos hacer artículos de inventario, fuera de inventario. Cualquiera de nuestros artículos podemos incluirlos dentro de nuestra parte de el BOM. Entonces, vamos a iniciar, yo voy a iniciar con un artículo de inventario sin que sea lotificado o en serie, ¿no?
La pantalla del artículo es exactamente la misma que ustedes conocen para dar de alta un artículo, ¿no? Yo voy a dar aquí, por ejemplo, de alta la etiqueta para mi BOM, ¿no? La etiqueta para mi botella. Yo voy a construir una botella de agua gasificada y lo que me hace falta, por ejemplo, sería mi etiqueta. Entonces, yo le voy a poner nombre, código de artículo. Recuerden que este puede ser numérico, ¿no? Yo le puedo poner, yo lo conozco como 67-00, por ejemplo. Ese puede ser el nombre código de artículo. Y recuerden que mi nombre código para mostrar es nuestra pequeña descripción de ese artículo, ¿no? Donde yo, por ejemplo, aquí podría ponerle etiqueta dorada, ¿no? Ajá. O puedo no tener este y colocarlo aquí como etiqueta dorada en caso de que yo no tenga códigos y lo conozca como un cierto nombre, ¿no? Esto es configuración a como ustedes lo quieran manejar. Tenemos también, recuerden, el código del proveedor, el código UPC si yo estoy utilizando código de barras, ¿no? También lo puedo manejar. Y mi tipo de unidades, que es bien importante. Estas unidades corresponden únicamente a este artículo. Yo en este artículo le voy a decir que son piezas. ¿Por qué? Porque cada etiqueta la considero una pieza. Ajá. Pero igual que cualquier artículo, yo podría comprar en galones, vender en botellas o utilizar, ¿no? Utilizar, por ejemplo, mililitros dentro de mi proceso, aun cuando yo esté comprando en tambos, ¿no? ¿Dónde vamos a especificar esa parte de manufactura? Ah, bueno, aquí en nuestra unidad de consumo principal es como yo le voy a decir que voy a estar consumiendo este artículo. Si yo, por ejemplo, estuviera hablando de la parte del agua, ¿no? De mi botella de agua mineral, pues entonces yo, por ejemplo, compraría garrafones, ¿no? O compraría, no sé, super tambos, ¿no? Yo lo almacenaría en garrafones, pero lo voy a consumir en litros. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer botellas de litros o mililitros. ¿Por qué? Porque voy a hacer botellas de mililitros. En esta parte es donde le vamos a especificar a nuestro artículo cómo vamos a estar consumiendo esa parte dentro de nuestros ensamblajes. Algo súper importante, recuerden que todos aquellos que tengan One World tenemos diferentes razones sociales. Si yo quiero, por ejemplo, construir mi ensamble dentro de una subsidiaria específica, todos los otros componentes deben de estar dentro de esa subsidiaria. ¿A qué voy con esto? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo mi subsidiaria principal que son Headwaters, ajá. Y yo normalmente digo incluir hijos, ¿por qué? Porque este incluir hijos va a hacer que este artículo esté disponible para todas las subsidiarias. Ajá. Pero si yo a mi artículo de ensamblaje le pongo únicamente que esté en Américas, ajá, aun cuando mi artículo del BOM esté disponible para todas, no me lo va a contabilizar. Tienen que ser la misma configuración de subsidiarias que tenga todo mi BOM y el ensamblaje para que yo lo pueda construir. Aquí tenemos, por ejemplo, si solo es para una ubicación, aplica exactamente lo mismo para mi ensamblaje. Ajá. Si yo solo voy a construir en una ubicación, ajá, todos mis otros componentes únicamente pueden estar en esa ubicación aquí arriba. ¿Por qué? Porque si no, no me va a dejar construirlo, ¿ok? Podemos agregar, como saben, todos los campos customizados informativos, ¿no? Y dentro de la parte de nuestro, digamos, componente, porque es lo que estoy yo construyendo ahorita, dentro de nuestro componente, vamos a poner las mismas configuraciones que necesitaríamos para cualquiera. Si yo hago importaciones, entonces le pongo el seguimiento de costos de entrega. ¿Por qué?
para que me pongan para que me pongan esos costos dentro de mis compras, ¿no? Para que yo le pueda agregar esos costos de importación, el método de cálculo de esos costos. Ay, discúlpenme, se me cayó aquí. Ay, discúlpenme. Listo. El método de los costos, la categoría, puedo, por ejemplo, utilizar bins en caso de que así yo tenga mi almacén, el costo de la compra, esto recuerden que es informativo y aquí, bueno, por supuesto puedo tener, ya si tengo histórico el cálculo automático de mi inventario, si no yo le pongo aquí el stock de seguridad o el stock que yo quisiera manual para configurarlo y obviamente si tenemos planeación de la demanda, bueno, pues entonces también configuramos esa parte dentro de esto para que tengamos ese seguimiento, ¿ok? Listo. Igualmente de la parte de la venta, aun cuando pues realmente no vendemos este producto, no necesitaríamos tanta información, pero también la podemos llenar en caso de que también la vendamos aparte. Y por supuesto nuestra parte de contabilidad, donde vamos a especificarle nuestro programa fiscal, que son nuestros impuestos y obviamente todas las cuentas contables que vamos a estar afectando, que vamos a estar impactando dentro de nuestro proceso. Una vez que yo ya tengo todo eso, le doy guardar y ya tengo yo mi artículo. Ahora, para generar mi artículo de ensamblaje, igual me voy a listas, contabilidad, artículos, crear y como habíamos visto, aquí ya tengo yo mi artículo de ensamblaje, mi lote y mi serie, Y entonces yo puedo darle clic aquí para cerrarlo, perdón, para seleccionarlo y empezar a construirlo. Yo les voy a mostrar ya el artículo que tengo configurado. Recuerden que en nuestra búsqueda global podemos buscar cualquier cosa, incluso artículos. Aquí tenemos de ensamble y de lista de materiales. Y le voy a dar clic para verlo. Yo ya tengo llenadas ciertas cosas, Tengo la parte de nombre y número de artículo que yo le puse perrear un litro porque es lo que voy a construir. Mi código de UPC, ¿por qué? Porque yo también puedo manejar mis ensambles por código de barras en mi nombre y código para mostrar. Y aquí obviamente el proveedor soy yo porque yo soy el que está construyendo, pues en realidad no necesito este campo. Las unidades en las que voy a manejar son piezas. ¿Por qué? Porque aun cuando yo esté dentro del BOM utilizando litros, mililitros, cualquier cosa que yo tenga dentro de mi BOM, cualquier medida, ¿no? Yo voy a estar vendiendo o voy a estar manejando esto en piezas. También, por ejemplo, podría almacenarlo en cajas, ¿no? Cajas de 6 piezas. Recuerden que tenemos que tener esas equivalencias ya dentro de nuestro sistema, pero aquí es donde yo le puedo especificar el stock, las ventas y por supuesto, bueno, la parte del consumo, que este sería mi ensamblaje final. Yo también, por ejemplo, aquí si ven mi subsidiaria tiene que coincidir con la subsidiaria que yo puse dentro de mi componente, y yo estoy dejando la ubicación en blanco porque todas mis componentes tienen ubicación, yo puedo trabajar en cualquier lugar, pero recuerden que tiene que coincidir con la ubicación que tienen mis componentes. Por ejemplo, tamaño de empaque, si ven, es un campo customizado. Podemos también tener campos customizados dentro del ensamblaje. Y, bueno, aquí dentro de nuestra pestaña de compras vamos a tener, como siempre, las ubicaciones, los números de depósito y, por supuesto, que los componentes. Aquí es donde yo le voy a decir al sistema, este sería mi BOM. ¿Cuáles son los componentes que están dentro de este ensamblaje? Yo ya tengo agua de manantial. Si ven, por ejemplo, yo necesito litros, ¿no? ¿Y el por qué me pone aquí la cantidad de 1.0? Bueno, porque yo tengo aquí una parte que se llama usar rendimiento de componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno,
nosotros todos sabemos que dentro de nuestra manufactura, por ejemplo, o dentro de nuestra casa o cualquier lado, cuando yo voy a servir agua, ¿no? Puede ser que se me derramen ciertas gotas, puede ser que pues voy pasando y tiré un poquito, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas quiere decir que mi agua manantial no rinde al 100%, es decir, ese litro que yo necesito para construir, ¿por qué? Porque yo le estoy diciendo que necesito 1 litro o calculo 1 litro para construir esa botella de agua de litro, en realidad no tomo el 100% de ese litro, tomo, o sea, normalmente es un 98%, ¿por qué? Porque se me queda escurrido, se me tira, porque se queda pegado en la botella, en el garrafón, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí también le puedo especificar el rendimiento de ese componente. Yo le dije, bueno, normalmente es un 98%, lo cual automáticamente el sistema me va a decir que requiero no 1, sino 1.02 de litro para poder completar mi botella, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el gas carbónico. ¿Por qué? Porque pues a la hora de que abro la botella, pues ya se me evapora un poco y depende del calor y tal. Yo necesito, por ejemplo, 250 mililitros porque esa es mi unidad que estoy utilizando para construir mi ensamble, pero no voy a necesitar uno de 250 mililitros, voy a necesitar 1.3, ¿por qué? Porque de esos 250 mililitros normalmente tengo alguna fuga, pérdida, alguna cosa. La botella verde, pues normalmente es el 100%, ¿por qué? Porque, bueno, pues es la botella, ¿no? Igual que la tapa. Y aquí me falta agregar, mi etiqueta dorada, que normalmente también es el 100% porque nada más es despegarla y pegarla. O, por ejemplo, puede ser que cada botella me lleve más o menos 2 etiquetas porque siempre se pega una con la otra o alguna cosa así. Yo también puedo especificarle aquí el rendimiento. Y ya el sistema aquí me calcula solito las cantidades. Le voy a dar a agregar y puedo agregar tantas cantidades como requiera. Ahora, nuestros componentes también pueden tener fecha de vigencia. Es decir, yo solo puedo utilizar este gas carbónico hasta esta fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se echa a perder, ¿no? Porque ya no va a ser vigente esta fórmula y la debo de cambiar, ¿no? Entonces, yo también puedo poner fechas de vigencia, fechas de obsolencia también de mis componentes y la parte también que tengo es demostrar componentes en las transacciones. Si yo, por ejemplo, quisiera vender mi botella, pues yo si no marco le voy a poner botella Perrier y va a salir la Perrier de 1 litro, así como lo tengo aquí especificado con la descripción que tenga yo en ventas, ¿no? Normal, como si fuera un artículo normal. ¿Qué pasa? Que si yo le pongo mostrar componentes en las transacciones, entonces me va a desglosar todo mi BOM dentro de esa transacción, ¿ok? Igual que en cualquier otro artículo, yo tengo aquí la parte de ventas, ¿no? Donde yo le puedo configurar el precio de venta, ¿no? Y tengo la parte de contabilidad donde tengo toda esta parte. Ahora, ustedes están viendo aquí la matriz de fabricación. Esta parte viene con respecto a el WIP and Routing, donde yo le voy a decir cuáles son los pasos que va a seguir este ensamble. Como estamos hablando de la parte básica, esto es únicamente lo que necesito llenar, la parte de mis componentes, la parte de mis precios de venta y la parte de mi contabilidad. Y le voy a dar guardar. Ya terminamos nuestras 2 primeras configuraciones, que son las importantes, ¿no? Que son la parte del artículo componente. Ya agregué ese artículo componente a mi ensamblaje. Ya tengo todas las configuraciones necesarias. Ahora sí, vamos a la parte de la creación de las órdenes de trabajo. Acuérdense, y bien importante, que es importante tener stock para poder ejecutar esas órdenes de trabajo. Yo las puedo crear sin tener stock. Esto me va a ayudar también a hacer mi planeación de compra de esa materia prima, pero si no, de todas formas, es necesario para ejecutar esas órdenes tener el inventario. Entonces,
yo puedo ir aquí a transacciones, fabricación, y este es el menú completo que incluye weapon routing y ensambles. Para ensambles únicamente vamos a tener la parte de creación masiva de órdenes de trabajo, que obviamente está amarrado a la parte de demand planning. Introducir órdenes de trabajo, porque yo puedo poner mis órdenes de trabajo manual. Yo las puedo marcar como fijas, como lanzadas. Ya vamos a ir para allá. Y acá, por ejemplo, es la parte donde veíamos la consulta de lista de materiales. Yo puedo ver dentro de, por ejemplo, dentro de mi ensamble, ¿no? Yo quiero ver cuáles son los componentes que están, y aquí también me va a mostrar tanto el rendimiento como la cantidad para ensamblaje, como cuánto tengo disponible, y cuánto tengo de pedido en espera en caso de que yo haya lanzado una compra, ¿ok? ¿Listo? Perfecto. Si ven aquí, por ejemplo, la etiqueta dorada no tiene disponibilidad porque no la he comprado. Entonces, ahorita vamos a ver ese proceso. ¿Qué sucede si yo no tengo dentro de mi ensamble? ¿Ok? Listo. Aquí puedo yo hacer la consulta de mi BOM, y también, por ejemplo, puedo verlo, puedo ver dónde se usó cada uno de mis componentes dentro de lo que he estado yo construyendo. Por ejemplo, aquí le voy a poner pues donde utilicé, por ejemplo, el agua, ¿no? Y aquí me va a decir, en el ensamble de crema de limón, en el de la galleta, en la Perrier, en todos los ensambles, y cuánto es que yo estuve utilizando. Esto nada más es una vista rápida informativa sobre lo que hemos estado trabajando durante nuestro proceso. Y bueno, ahora sí, vamos a la parte de introducir orden de trabajo. Como cualquier menú, yo tengo la lista para ver todas mis órdenes de trabajo construidas y sus estatus. Puedo irme directamente a construir mi orden de trabajo. Aquí es donde yo le voy a decir al sistema, ¿no? A qué cliente le puedo amarrar esto. Si ven, no es obligatorio. Yo puedo estar construyendo únicamente para mi almacén, para mi stock. Pero si estoy construyendo para un cliente, yo le puedo poner aquí, cuál es el cliente al que voy a estar ligando o al que le voy a estar trabajando esta orden de trabajo. Yo aquí en el ensamblaje puedo decirle que voy a construir la Perrier. Ya me está avisando que no tengo disponible para la etiqueta dorada. Y también, por ejemplo, si tuviéramos el módulo de proyectos, nuestro ensamblaje podría estar relacionado a ese módulo de proyectos, ¿ok? Tenemos dos checks importantes aquí. De WIP es únicamente si tenemos weapon routing, el siguiente módulo. Y de marcar subcomponentes como fantasma. ¿Qué pasa? Supongamos, por ejemplo, que yo en mi fábrica no solo no solo lleno la botella con mi agua gasificada para hacer mi Perrier, sino también construyo la botella. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener un ensamblaje dentro de mi ensamblaje, ¿no? Primero voy a construir la botella, ya que esté la botella, entonces pasa a ser este ensamble. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, dentro de mi BOM, de mi artículo, yo le voy a agregar ese ensamblaje que corresponde a la creación de la botella. Si yo no marco esto, ¿qué va a suceder? Que primero voy a tener que ejecutar el ensamblaje de la botella y luego venir a hacer la parte de la orden de trabajo de la Perrier completa ya para salida de venta. Si yo pongo aquí el marcar subconjuntos como fantasma, entonces me va a mostrar ese ensamblaje o ese subensamblaje que tengo dentro de esta pantalla, o sea, no solo aquí, sino me va a mostrar ese subensamblaje y yo lo voy a poder también ejecutar desde aquí. No voy a tener que hacer dos pasos, pero todo depende de cómo lo queramos manejar. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, dependiendo de la rapidez con la que vayamos construyendo las cosas o el seguimiento que le queramos dar,
para saber cuántas botellas ya he construido y de ahí cuántas se han pasado para acá, pues bueno, entonces es recomendable no marcarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos esa doble construcción y podamos ir viendo cómo van esos dos procesos, ¿no? Aquí es donde yo le voy a decir cuánto, bueno, ok. Y aquí en la parte de WIP, si tuviéramos la parte de WIP, se me activarían estos campos donde yo le diría cuál sería el proceso que va a seguir mi botella. Al final de cuentas es importante, ¿no? Que recuerden, estamos en Light Manufacturing, en donde solo vamos a estar construyendo las cosas, no vamos a estar dando seguimiento de todos los pasos que esto lleva. Aquí le voy a decir cuánto es la cantidad que voy a estar manejando. Yo le voy a decir, por ejemplo, 50. Voy a estar construyendo 50 botellas. La fecha en la que construí o la que creé esta orden de trabajo. Y por el momento la voy a dejar planificada. En la planificación, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer la compra de la materia prima. Podemos, por ejemplo, algo importante es mover la materia prima hacia mi almacén. ¿Por qué? Porque todos sabemos que dentro de nuestro proceso de fabricación, la materia prima normalmente llega a un almacén de cuarentena, donde también podemos hacer el proceso de calidad, etcétera, y de ahí entonces ya pasa a producción. Si yo no tengo ese material en mi almacén de producción, el sistema no me lo va a jalar solito desde cualquier otra ubicación. Entonces es bien importante que hagamos los traslados correspondientes a nuestro almacén de donde vamos a estar generando esto. Y la parte de planificado, pues también me permite cambiar la cantidad, me permite cambiar las fechas, cuando quiero que inicie esta producción, etcétera, ¿no? ¿Qué es esto de fijo? Fijo es, por ejemplo, yo puedo marcar mis órdenes fijas, ¿no? Para considerarlas para la compra. Una vez que realicé la compra, entonces ya no puedo borrar esta orden, ¿no? Entonces, esta fija me va a ayudar a hacer mi planeación de compra de materia prima. Tengo obviamente mis campos normales y si ven aquí, estos son campos customizados. Estos campos nos permiten, con esto, ¿qué quiero decir? Que podemos agregar cualquier campo customizado también dentro de nuestra orden de trabajo como informativo o con algún workflow si es necesario, ¿no? Ya tenemos aquí nuestro BOM. ¿Qué va a suceder? Que yo no tengo la etiqueta dorada. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo la puedo cambiar aquí, por ejemplo, por la etiqueta verde, en caso de que yo tuviera otra etiqueta con existencia. Si no hubiera problema, yo aquí puedo todavía suplantar ese BOM. Puedo también, por ejemplo, eliminar esta línea, ¿no? Voy a eliminar esta línea. ¿Por qué? Porque no tengo existencias y para efectos de la demostración la voy a eliminar. Puedo también eliminar componentes si no es necesario dentro de esta parte. Y, por ejemplo, también decir, híjoles, ¿qué crees? Que a la hora que yo traía el gas se me cayó, tal. Entonces, todavía puedo yo aquí modificar las cantidades que necesite o las cantidades que esté yo utilizando. Y aquí, por ejemplo, le podría agregar ese artículo de servicio, ¿no? De merma, ¿no? En el que yo pueda ponerle, bueno, pues para aquí calculo que más o menos de merma va a ser un, no sé, 5%, una cosa así. ¿Para qué? Para que yo ya tengo aquí el calculado. No, el sistema no lo calcula ni lo lleva como tal como merma, ¿ok? Listo. Le voy a dar guardar. Ya tengo mi orden de trabajo creada. Yo puedo hacer la planificación de mis órdenes para todo el mes. ¿Por qué? Porque tengo la fecha de creación y tengo la fecha de inicio de la producción. Esta es la que me va a importar para iniciar. Yo tengo también la parte de impresión del BOM, ¿no? Este es un formato muy simple que ustedes saben se puede customizar dentro de NetSuite, donde me va a mostrar cuál es mi BOM, cuál es la cantidad que necesito para ir a recolectar o ir a llenar lo que necesite dentro de mi proceso para iniciar. Y mi estado mi estatus es planificado. Tengo dos opciones aquí. Yo puedo darle editar y cambiar el estatus a lanzado una vez que ya vaya a empezar a trabajar en esta orden o que yo quiera darle como planner de manufactura. Yo le voy a dar la instrucción ya a
a mi planta para que ejecuten esta orden, entonces yo puedo entrar aquí, darle editar y cambiar mi estado planificado a lanzado, o tengo dentro de fabricación la parte de marcar órdenes de trabajo lanzadas. Ajá. Aquí me va a mostrar todas las órdenes de trabajo que yo tengo. Yo puedo seleccionar varias, puedo marcar todas, puedo marcar algunas, ¿no? Puedo desmarcar todo o puedo solo marcar la que quiero, ¿no? Que en este caso es que es la que estoy haciendo de ejemplo. Y le voy a dar enviar. Estos de aquí también son filtros. Yo puedo ir filtrando, por ejemplo, que únicamente me muestre, perdón, lo que está dentro de mi subsidiaria, lo que está dentro de mi almacén, etcétera, ¿no? Yo puedo también ir filtrando o, por ejemplo, lo que esté amarrado a cierto cliente y voy a ir filtrando para ir encontrando esas órdenes de trabajo. Yo puedo seleccionar igual una, puedo marcar todas o solo una y le voy a dar enviar. ¿Esto qué va a suceder? Que me va a generar el proceso en el que va a cambiar mi orden de traslado o mis órdenes, perdón, de trabajo o mis órdenes de trabajo a lanzadas. Este proceso no lo puedo completar si no tengo artículos disponibles en mi almacén, materia prima, ¿ok? Aquí le voy a dar completo. ¿Por qué? Porque ya terminó el proceso, no tuvo ningún error y me va a mandar a mi orden de trabajo que estábamos viendo, ¿no? Aquí tengo los resultados y el estatus ya es lanzado. De aquí, esta es como la alerta para mi fábrica para que ya corra el proceso. Mi fábrica va a correr todo ese proceso y le voy a decir crear construcción. ¿Por qué? Porque es mi proceso que estoy haciendo. Recuerden que este es el básico, ¿no? En el que no tengo pasos ni nada por el estilo, simplemente estoy haciendo mi ensamble. Yo, en caso de que fuera un ensamble de lote, yo aquí le pondría el lote o la serie. Como el mío no es de lote, no se la colocamos, ¿no? La ubicación donde voy a almacenar este ensamble, y obviamente aquí voy seleccionando los lotes de los cuales voy tomando o si lo tengo por lote o por serie, la serie que voy tomando para mi ensamble, para esta construcción en específico. ¿Y qué pasa? Que yo puedo también hacer construcciones parciales. Por ejemplo, a mí en la planta me dijeron a 50, pero ¿qué crees? Se nos fue la luz, Juanito no llegó y este proceso se quedó a la mitad, tal. Yo puedo también decir, ¿sabes qué? Solo alcancé a construir 25. ¿Qué sucede si hago esto? Bueno, le voy a dar guardar. Ya voy a tener yo en este momento mi ensamble construido. Quiere decir que ya terminé mi proceso, que ya tengo todo mi ensamble o por lo menos estas 25 piezas construidas y ya tengo mi impacto contable. Yo en esta parte, la construcción del ensamblaje, yo ya tengo el impacto contable, donde estoy afectando el inventario contra las cuentas requeridas, ¿no? De débito y de crédito, donde tengo ya los costos dentro de esto, ¿ok? Y aquí en la parte de ensamblajes me voy a regresar. Recuerden que tenemos el link para todas nuestras órdenes, o sea, toda nuestra trazabilidad. Entonces yo me puedo regresar aquí y en lugar de decir completado me va a decir en progreso. ¿Por qué? Porque yo había pedido 50 y solo llevo construido 25. Una vez que yo pueda volver a construir, entonces le puedo volver a dar crear construcción. Voy a hacer las 25 que me faltan, las voy a almacenar en mi almacén que seleccione y le voy a dar guardar. Aquí todavía puedo cambiar esta cantidad si de todas formas tiré otro garrafón o cualquier cosa que, perdón, que haya salido, que haya surgido. Aquí todavía puedo cambiar las cantidades. Y aquí ya terminé, tengo mi otro impacto contable y me voy a ir a la parte de mi orden de trabajo de nuevo, ¿no?
donde ya me dice que entonces esta orden de trabajo fue construida por completo. Tengo cantidad 50, construí 50, ajá. Aquí ya me dice que no tengo ningún pedido en espera porque yo ya tenía esta materia prima, ¿no? Cantidad de lista de materiales 50, cuánto fue lo que construí, ajá. Y nuestro proceso ha sido terminado. Como todas nuestras transacciones dentro de NetSuite, tenemos los registros relacionados, donde yo puedo ver estas dos construcciones que fui haciendo desde esta orden de trabajo. En caso de que sean parciales, vamos a tener varias, pues si no, tenemos diferentes. Una vez que yo tenga construido, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, la fecha de inicio real y la fecha de finalización real se me van a colocar automáticamente. Sin embargo, yo puedo decirle al sistema que las quiero introducir manualmente y entonces colocarlas manualmente. Me fue un poquito rápido porque, bueno, me pidieron que terminara un poquito temprano para poder hacer preguntas y para poder la parte de preguntas y respuestas y porque después de este tenemos otro curso. Entonces, bueno, esto sería todo dentro de esta parte. Si yo me voy aquí a la fabricación, yo puedo ver la lista de mis órdenes de trabajo. De la parte de los fijos, por ejemplo, que veíamos, aquí yo tengo la orden de trabajo. Recuerden que estas son búsquedas guardadas que podemos customizar, ¿no? Yo puedo buscar por el estado de mis órdenes, puedo ver cuáles son en progreso, por ejemplo, que estas voy a la mitad. Las cerradas, yo puedo cerrar órdenes de trabajo en caso de que ya no la vaya a ejecutar, ¿no? Por alguna razón el cliente, por ejemplo, me canceló, entonces yo la cierro para que ya no tenga ningún impacto ni comprometido el inventario. Yo aquí puedo ver todo lo que llevo construido, lanzado, cerrado y puedo utilizar mis filtros para ir viendo todas estas órdenes de trabajo que yo tengo. Tengo también la parte dentro de la fabricación, lo que decíamos de marcar las órdenes de trabajo como fijas. Así como vimos la parte de lanzadas, yo desde aquí puedo decir, pues para la parte de, no sé, bueno, como ya la construí no me va a salir, pero para la parte de contabilizar para mis compras, etcétera, yo puedo ir seleccionando aquí, marcarlas o desmarcarlas en caso de que se me haya olvidado marcarla durante la construcción. Yo puedo también ver todas las listas la lista de mis órdenes de trabajo que he ido cerrando, ¿no? Aquí, por ejemplo, todas estas van cerradas, eso quiere decir que o el cliente se me echó para atrás o ya no era necesario. Yo puedo ver aquí todas las órdenes. Y por último, tenemos la parte de la... no, perdón, este es de Whip and Routing, me regreso. Tenemos la parte de la construcción de ensambles, donde yo puedo aquí ver, en lugar de hacer, por ejemplo, la planificación, y perdón, me voy a regresar aquí al menú, en lugar de hacer la planificación por medio de la orden de trabajo, yo puedo construir el ensamble directo, ¿no? Si ven, esta es la pantalla que estábamos hablando, ¿no? Anteriormente, cuando yo generé mi orden de trabajo y le di construir ensamble, me mandó esta pantalla. Y bueno, aquí yo, por ejemplo, le voy a decir que yo quiero construir directamente sin ninguna planificación, o sea, porque ya lo estoy construyendo, no hubo orden de trabajo, yo puedo construir el ensamble directo. Aquí tengo la información, cuánto voy a construir, ¿no? Y igual, si tengo el detalle, tal, ¿no? Entonces, yo de aquí puedo, por ejemplo, personalizar la parte de componentes para ver algún campo específico, etcétera, ¿no? Como cualquier pantalla dentro de NetSuite, yo puedo ver aquí esta parte. Ay, se me borró. Pero bueno, lo importante es que puedo no solo generar... puedo no solo generar mis ensambles a través de órdenes de trabajo, sino también lo puedo hacer directamente, ¿no? Desde aquí.
Entonces, el proceso sería exactamente el mismo, ¿no? Y de aquí, bueno, tenemos la parte de desensamblajes. En caso de que haya una devolución, pues esa parte de ensamble que pueda yo desensamblarla y volver a guardar esos componentes, eso será como tema de otra plática. Pero bueno, esas son más o menos, ese es más o menos el proceso que seguimos para Light Manufacturing. No sé si tienen alguna duda. Sí, Claudio Torres pregunta, ay, perdón, que si la orden de trabajo requiere la compra de un artículo que no tiene stock, ¿el sistema genera automáticamente una solicitud orden de compra? Sí, recuerda que cuando estás aquí en compras, tú tienes la parte de turiruriruri. Ay, me agarran así en curva. Ok, tú tienes la parte de la ¿por qué no lo tengo aquí? Bueno, perdón, es acá. Tienes la parte de las solicitudes de pedido, tienes la parte de los artículos de pedido. Recuerda que es el sugerido, ¿no? Que te hace el sistema con respecto a las cosas que necesites comprar, ¿no? Dentro de todo. Si tú haces tu orden de trabajo, como ves, también te va marcando si está disponible o si requieres y te va a aparecer como sugerido para la compra. Ok. Andrea Juárez dice, en Light Manufacturing no creas enrutamiento de fabricación. No, eso es únicamente para WIP and Routing. En WIP and Routing, que es nuestro segundo módulo, recuerden que estamos en el basiquito, ¿no? Aquí yo no le digo, primero la botella va a pasar por limpieza, luego va a pasar por llenado, luego va a pasar por cierre y por etiquetado, ¿no? Aquí yo simplemente le dije, ¡pum! Se construyó con todo, ya se pegó todo, ya se hizo todo. Ajá. En WIP and Routing, que es el segundo módulo, que es un poquito más avanzado, todavía no llegamos a la manufactura avanzada, ¿no? Pero es el segundo módulo, entonces yo ahí sí le puedo decir el enrutamiento, yo sí le puedo decir, mi botella va a pasar por limpieza, por llenado, por etiquetado. Ajá. Ok. Danilo Cruz Arango pregunta, veo que en las órdenes de trabajo puedo asociar un cliente, pero también es posible asociar un pedido específico de manera que quede una reserva. Ay, perdóname, ¿otra vez? Danilo pregunta, veo que en las órdenes de trabajo puedo asociar un cliente, pero también es posible asociar un pedido específico de manera que quede una reserva. Bueno, esa parte de la reserva pues se me confunde un poquito, pero o sea, es lo que decíamos al inicio, ¿no? Si yo voy a hacer una compra con respecto a esta orden de trabajo, ¿no? Se me queda ligada a nivel de línea, igual que la orden de venta. Perfecto. Carlos Áviles pregunta, hola, ¿qué pasa con el registro contable del excedente en el rendimiento? ¿Se ve igual al inventario o lo envía a otra cuenta contable? Lo envía a la cuenta que tú configures dentro del artículo. Si recuerdan, déjenme voy a la parte del artículo. Aquí. Ok, entonces aquí en la parte de mi artículo, en la parte de contabilidad, tenemos pérdidas y ganancias, ¿no? Tenemos la parte de ingresos diferidos, desviaciones de devolución al cliente, también tengo el gasto, variaciones de tipo de cambio, ¿no? O sea, aquí podemos poner las cuentas contables y en la parte del ensamble, por ejemplo, acá está. Aquí es donde vamos a poner la parte, por ejemplo, la desviación de las cantidades, ¿no? La cuenta a la que se va a ir y la parte de la desviación de la cantidad de producción, así como, por ejemplo, la cuenta de rechazo. Ajá.
Esa ya es una parte de WIP and Routing, ya estar como dividiendo esas cuentas, ¿ok? ¿Podrían por favor poner sus correos en el chat para contestar las preguntas, bueno, responder las preguntas que no contestamos, debido a que se nos está acabando el tiempo? Giro de restaurante. ¿Qué tan viable es crear work orders para realizar fabricaciones de platillos? No, la verdad es que no lo recomendamos como tal. Tenemos nosotros, si te quieres acercar, Alfredo Figueroa, si te quieres acercar con nosotros, tenemos ya varios restaurantes trabajando. Podemos trabajar con ensambles o podemos trabajar con diferentes formas. Depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Pero si te quieres acercar con nosotros, podemos platicarte de las diferentes opciones que tenemos para restaurante. Todos los demás, una disculpita que estamos ya encima del tiempo y aquí me van a asesinar. Entonces, como dice Marcia, porfa, nos pueden mandar, por favor, nos pueden mandar sus correos y les contestamos todas sus preguntas por correo el día de hoy. Tienen la respuesta. Y bueno, obviamente sobre cualquier duda o cualquier otra cosa que quieran preguntar, con mucho gusto vamos a estar a sus órdenes, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Elisa. Gracias a todos por su participación. Les recordamos que sus comentarios son importantes para nosotros. Les haremos llegar una breve evaluación de manera que nos apoyen contestándola. Les toma alrededor de 3 minutos. Si hay alguna otra cosa que no alcancen a poner en el chat, con gusto al correo, al correo marketing@netsoft.com estaremos atendiéndoles. Gracias a todos y que tengan buen día. Que tengan buen día a todos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego, gracias. Gracias.